Bien, pues la presentación de el tema métodos formales en la ingeniería de software, voy a orientarla un tanto hacia una visión general de lo que los métodos formales aportan a la ingeniería de software y pues mencionar el impacto que tiene desarrollar usando estas metodologías. La motivación pues de organizar el material de esta forma va orientado desde la complejidad de los sistemas, en donde, bueno, básicamente el hardware ha presentado un avance significativo y una evolución, pues, con una velocidad desmedida, ¿no? Es increíble cómo al paso de un año hemos visto avances increíbles tan solo en el área de transmisión de video digital. Y el software que va acompañado pues también muestra grandes avances. Por ejemplo, vemos que si bien un televisor que antes simplemente mostraba contenidos estáticos, ahora pues ya tiene una interacción entre el usuario y no solo el usuario, sino el usuario y el mundo, ¿no? Y bueno, todos estos sistemas, dada la velocidad vertiginosa con la que tienen que desarrollarse y salir al mercado, pues también incluye una mayor posibilidad de errores. Claro, hablando de estos errores, pues pueden tener impacto directo en las pérdidas de vidas humanas o económicas. Si hablamos de la bolsa de valores o hablamos de proyectos de investigación, un software cuyo desarrollo no fue cuidadoso y evidentemente la parte de revisión de errores no fue meticulosa, pues puede significar cuantiosas pérdidas económicas. Mencionar pérdidas humanas, pues esto puede ser más en el sentido de equipos quirúrgicos, equipos médicos. Se menciona por ahí en los libros de ingeniería de software que ha habido pérdidas humanas en radiaciones donde los equipos no fueron verificados. Pues es importante mencionarlo como para tener una pues un contexto más realista de lo que implica el software. Como no podemos saber hasta dónde se va a llevar el software que desarrollamos, es importante cuidar pues que nuestro software no ponga en riesgo vidas humanas. Y bueno, ya entrando en tema, pues los métodos formales están basados en la idea de un lenguaje de especificación más el razonamiento formal. Es decir, vamos a especificar las ideas del software y vamos a incluir el razonamiento formal apoyado en un lenguaje matemático. Y bueno, pues las matemáticas y este lenguaje nos van a dar mecanismos que van a modelar el software, sintetizar las ideas, eliminando la ambigüedad de las mismas. Entonces, dada una especificación, nosotros con un análisis vamos a generar un producto que va a ser un producto intermedio hasta este punto y mediante alguna herramienta automatizada podemos ya llegar al producto final. Más adelante hablaré de esto. ¿Qué son los métodos formales? Pues básicamente es el uso de una técnica basada en el fundamento matemático, ya sea lógica, máquinas de estado finito, autómatas, matemáticas discretas, conjuntos o gramáticas libres de contexto, que van a describir pues las propiedades de un sistema de software, tanto el modelo, las restricciones y el mismo diseño del software. Lo que estamos buscando desde el inicio es mejorar la calidad del producto, que sea confiable, que sea seguro, seguro en el desarrollo, seguro en las posibles, eliminar las posibles riesgos de seguridad en el mismo y aumentar la productividad de desarrollo, etcétera. Un ejemplo de un método formal puede ser el caso de una gramática, una sintaxis formal y no ambigua, por ejemplo, una semántica formal y no ambigua. Estamos hablando tal vez de la Backus Now Form, en donde mediante ciertas reglas podemos pues describir un enunciado y este enunciado apoyado en una estructura matemática pues nos va a permitir delimitar el dominio de dicha sintaxis.
Lo que estamos diciendo es, bueno, que si bien un enunciado lógico va a describir, o una sentencia lógica va a describir una parte del código, no es en sí el código final. Lo que estamos buscando es ir quitando las ambigüedades inherentes, ¿no? Si hablamos de desarrollo orientado a objetos, es posible que a lo mejor haya cierta ambigüedad entre decir que una cadena y un carácter no son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, puede pasar que haya cierta duda, dado que una cadena pues es una secuencia de caracteres. Para nuestro caso, en un método formal, pues estamos hablando de una manera más genérica, más, pues más abstracta también, en el sentido de decir, bueno, tenemos un conjunto, el conjunto es en sí un tipo de dato permitido por una gramática, y bueno, y un conjunto ya tiene reglas claras y bien definidas, ¿no? Esto no ocurre en un lenguaje de programación ya de un nivel de abstracción superior. Ahora, el proceso de desarrollo pues empieza igual que con un desarrollo no formal. Comenzamos con las necesidades del usuario, igual los requisitos, y ahí en los requisitos formulamos un análisis formal, es decir, vamos a plantear enunciados, propuestas o algunos teoremas que vamos a ir describiendo en los siguientes niveles. Vamos a hacer una especificación formal y luego una arquitectura. Lo que buscamos con esto es que una vez descritas ciertas enunciados, sentencias, teoremas, pues haya una demostración del teorema, una búsqueda de generalizarlo de modo que pueda cubrir una gran cantidad de casos. Y bueno, finalmente esto va generando un producto ya en un lenguaje formal en donde podemos incluso verificar, ver si hay algunos de errores de consistencia. Por ejemplo, si generamos una gramática, pues no se sabe, podemos ver si es esta gramática, pues tiene que ver tal vez con un autómata determinista, o que podemos ver si es una gramática libre de contexto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que pues un método formal como tal pues es precisamente el fundamento del lenguaje de programación. Hay algunos mitos sobre los métodos formales. Bueno, uno de ellos menciona que los métodos formales pues garantizan la perfección del software. Esto puede ser pues eh, un tanto ambiguo, pero bueno, voy a tratar de mencionar por qué se está buscando esto. Garantizar la perfección del software lleva consigo el decir qué tan correcta o completa es una especificación. Pues esto ese es el punto de la ambigüedad. Yo puedo describir un requisito formalmente, pero qué tan cerca o completo de la perfección está, pues eso es muy difícil de definir. Por eso decimos que es un mito. Otro mito es que los métodos formales no son más que un análisis y pruebas de programas. Esto no es totalmente correcto. Los métodos formales abarcan desde el modelado, la comunicación, el análisis y la demostración. Eh, entonces, no son más que pruebas, es mucho más que eso. Los métodos formales solo merecen la pena para construir software crítico. Estamos hablando de software industrial, tal vez un software que construye una planta nuclear, donde pues no podemos darnos el lujo de utilizar un software que no ha sido llevado al punto crítico de pruebas. Estos métodos, los métodos formales, pueden ser usados para cualquier desarrollo. Por ejemplo, pueden ser usados a través de módulos reusables que puedan ser implementados en otro producto. Los métodos formales exigen un alto entrenamiento en matemáticas. Bueno, muchos métodos formales no pasan de teoría de conjuntos y de lógica de primer orden. Si una persona, un programador, entiende teoría de conjuntos, algo muy esencial, pues con esto
es suficiente para ser un buen programador utilizando métodos formales. Bien, pues finalmente hay un mito que me llamó la atención, que son los métodos formales tienen una baja productividad, aumentan los costos. En este punto quiero mencionar que pues es una idea un tanto ambigua, un tanto dudosa de los programadores a nivel industrial. A menudo ocurre totalmente lo opuesto. Es decir, si un método formal se implementa en un producto, es casi una garantía que los costos se reduzcan sustancialmente, porque los costos se mueven de implementación y validación a especificación y diseño. Es un hecho que se gasta más en la validación o en la implementación de un software. Y bueno, la parte del diseño, la parte de especificación, pues realmente se lleva muy rápido y debería ser al revés. Si se modela también un software, se diseña también desde el lápiz, desde la propuesta, pues la implementación va a ser muy simple y va a reducir los costos, incluso sabiendo que no va a haber errores en el software. Por lo tanto, si decimos que una metodología formal tiene un buen diseño, pues por lo tanto va a impactar en el desarrollo del software. Basados en alguna clasificación que existe, hay dos principales, los modelos abstractos y los modelos algebraicos. En el caso de los modelos abstractos, eh, pues destacan algunas especificaciones formales, como son la conocida como Z, la BDM, la B o lenguaje B y la ASM. Hay algunas otras que caen en este tipo, en donde las operaciones se definen en términos de un modelo matemático bien definido. Por otro lado están los algebraicos, destacan OBJ, Maude, Large, Lotus y hay algunos otros más, en donde las operaciones se definen mediante relaciones de equivalencia o lo que también puede llamarse una igualdad en general. Hay una definición que es equivalente a otra. Y hay un par de subtipos que aparecen aquí, en donde tenemos transición de estados, en donde, bueno, algo basado en los modelos abstractos, transición de estados, es decir, los estados de un autómata. Eh, las operaciones se definen pues en términos de los mismos estados del programa. Puede ser que tengamos también lo que viene siendo lógica temporal, en donde, bueno, todo se define en términos de orden de ejecución y restricciones de tiempo. Finalmente está la concurrencia. Las operaciones se definen en función de la ocurrencia de ciertos eventos, ya sea simultánea o no. Ahora, el impacto real de la metodología formal, de los métodos formales, viene pues precisamente con el padre del lenguaje Z, que mencioné anteriormente en los modelos abstractos, llamado Jean Raymond, perdón. Él desarrolla un lenguaje o método B. El método, el método B es su principal intención es desarrollar software o código a partir de especificaciones en un lenguaje de especificación muy particular. En este caso, el lenguaje de especificación se denomina AMN o Abstract Machine Notation, y una gramática o un lenguaje de sustitución generalizado que es GSL. Existe una máquina que va a traducir este lenguaje. La implementación del método B tuvo éxito porque realmente ha sido el proyecto emblemático en la línea 14 del metro de París. La línea 14, el software de la línea 14, para ser más claros, fue controlada por un software desarrollado con el método B. El método B tiene 100.000 líneas de código escrito en lenguaje ADA
que casi fue generado